Mientras el sol cae sobre Tailandia, cientos de pasajeros se embarcan en lo que debería ser un tranquilo vuelo doméstico rumbo al sur del país. Entre ellos hay turistas que buscan llegar a las islas, políticos tailandeses, un actor muy conocido y familias enteras que viajan con ilusión. El avión despega sin contratiempos desde Bangkok con destino a Surat Thani, una ciudad que se ha vuelto punto clave durante la celebración de los Juegos Asiáticos de ese año. Todo parece bajo control. Pero a medida que cae la noche, la meteorología comienza a deteriorarse. ...11 de diciembre de 1998... Aeropuerto Internacional de Bangkok, Tailandia. Son las 5 de la tarde en Tailandia y aquí el vuelo 261 de Thai Airways comienza a dar la bienvenida a sus pasajeros, que en el día de hoy son de muchas nacionalidades distintas. El vuelo TG261 de Thai Airways cubría la ruta doméstica entre el Aeropuerto Internacional de Bangkok, conocido como Don Muang desde 2006, y el Aeropuerto Internacional de Surat Thani, situado al sur del país. El trayecto tenía una duración estimada de 1 hora y 55 minutos. Surat Thani era un destino habitual para quienes se dirigían a la turística isla de Koh Samui. Sin embargo, su aeropuerto no disponía de un sistema de aterrizaje por instrumentos ILS, lo que obligaba a los pilotos a utilizar procedimientos de aproximación no precisos como BORD-DME, más exigentes especialmente en condiciones de baja visibilidad. La aeronave era una Airbus A310-204, con número de serie 415 y matrícula HSTIA. Este avión fue bautizado con el nombre de Phitsanulok y tenía poco más de 10 años de servicio. El nombre tiene connotaciones religiosas y míticas, reflejando la profunda influencia cultural del hinduismo y el budismo en Tailandia. En el contexto del avión, Thai Airways lo utilizó como parte de su tradición de bautizar sus aeronaves con nombres de ciudades tailandesas, esta en concreto situada al norte de Tailandia. El A310 es un avión de fuselaje ancho, bimotor, diseñado para vuelos de medio y largo alcance. En este caso, contaba con dos motores General Electric CF680C2 y una cabina equipada con tecnología moderna para la época, pero que exigía un alto nivel de competencia por parte de la tripulación, especialmente en aproximaciones manuales y no precisas. Thai Airways International, por su parte, es la aerolínea bandera del país. Contaba entonces con una sólida reputación tanto a nivel nacional como internacional. En este año, la compañía estaba inmersa en una fase de modernización de flota y reducción de costes. Parte de esa estrategia había incluido una disminución del número de pilotos extranjeros, priorizando personal nacional. Pese a su historial de seguridad relativamente bueno, esta política de ajuste de recursos coincidió con un momento de crisis económica en la región, tras la llamada Crisis del Sudeste Asiático de 1997. Algunos analistas sostendrían después que esta presión podría haber influido indirectamente en la toma de decisiones operativas. A los mandos del A310 se encuentra el comandante Pinip Bechasilp, con más de 10.000 horas de vuelo, de las cuales al menos 3.000 horas eran en este tipo de avión. El primer oficial era Saen Charles Samjacom, que acumulaba 2.839 horas de vuelo, de ellas unas 983 en este tipo de aeronave. A bordo del vuelo 261 iban 132 pasajeros y 14 tripulantes, sumando un total de 146 personas. La mayoría eran tailandeses, pero había también 25 extranjeros de diversas nacionalidades. Entre los ocupantes se encontraban figuras públicas como Siriwan Tausuban, hermana del ministro de Transporte, el cantante y actor Rangsak Loichusak y un parlamentario local. Muchos de los pasajeros se dirigían a pasar las fiestas en zonas turísticas, aprovechando el cierre de escuelas durante los Juegos Asiáticos. A las 5:40 de la tarde, el vuelo 261 comenzó a rodar por la pista de despegue.
Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo al sur de Tailandia. Durante el ascenso y el crucero no hubo ninguna anomalía. El control de tráfico aéreo autorizó la altitud de FL310 y la tripulación procedió en dirección a Surat Thani, donde la meteorología ya comenzaba a deteriorarse. A las 18:26, el primer oficial contactó con la torre de control. Buenas tardes, torre de Surat Thani. TAI 261 en punto de entrada para la pista 22. Buenas tardes, TAI 261. Reporte el punto de aproximación final. Recibido. Reportaremos punto FAF. La torre advierte que el sistema PAPI del lado derecho de la pista está inoperativo y que la pista está mojada. Además, avisa sobre la presencia de una barrera a 400 metros del umbral de la pista. A las 18:40, el avión alcanza el punto FAF y recibe autorización para aterrizar. Pero apenas un minuto después... TAI 261, ¿tienen pista a la vista? Negativo, aún no. Segundos después, el piloto anuncia que tiene pista a la vista. Pero finalmente a las 18:42, el comandante decide ejecutar un go around. Las referencias visuales eran insuficientes para un aterrizaje seguro. El primer intento ha fallado. El avión se eleva nuevamente mientras la tripulación evalúa su siguiente paso. A las 18:43, la torre pregunta de nuevo. TAI 261, ¿qué harán a continuación? Giro a la izquierda para volver a final pista 22 a 6 de ME. Mantendremos 2000 pies. Recibido. Reporte en punto de aproximación final. Durante la maniobra, el primer oficial pregunta por la lluvia, a lo que el controlador responde que en el aeropuerto hay lluvia ligera. Minutos después, a las 18:51, el avión alcanza de nuevo el punto de aproximación final. TAI 261 en punto FAF, pista 22. Recibido, verifiquen tren. Autorizados a aterrizar pista 22. Viento 291 grados, 5 nudos. Pero la aproximación sigue bajo mínimos visuales. No son capaces de divisar las luces de la pista 22. A las 18:54, el ATC contacta de nuevo. TAI 261, ¿tienen el aeropuerto a la vista? No podemos ver la pista todavía. Un momento, por favor. Aproximación frustrada, TAI 261. Segundo intento fallido. La carga de trabajo en cabina aumenta y la tensión comienza a notarse. Un minuto después de frustrar el segundo intento, la torre pregunta si intentarán una tercera vez. Sí, quiero intentarlo una vez más. Minutos después, a las 19:03, la torre informa de algo crítico. TAI 261, la visibilidad observada por la torre es de aproximadamente 1000 metros. ¿Está lloviendo en el aeropuerto? Lluvia ligera. Muchas gracias. TAI 261 en punto de aproximación final pista 22. Recibido. Verifiquen tren. Autorizados para aterrizar pista 22. Viento 290 grados, 3 nudos. Precaución, pista mojada. La tercera aproximación comienza, pero en cabina reina la incertidumbre. El descenso es lento y totalmente a ciegas. Son incapaces de detectar dónde se encuentra la pista por tercera vez en muy poco tiempo. El piloto murmura: no podemos aterrizar, no podemos. De nuevo, deciden abortar una vez más. Pero esta vez, el procedimiento se ejecuta manualmente. El sistema de autothrottle lleva los motores del 59% al 102% en apenas 8 segundos. El morro del avión comienza a elevarse de forma agresiva. La tripulación intenta recuperar el control. Por unos segundos, logran contener el ascenso.
pero después dejan de aplicar correcciones y el pitch vuelve a subir hasta alcanzar 48 grados. La velocidad acaba cayendo hasta los 100 nudos. El avión entra en pérdida. La caída es inminente. A las 19:05, el vuelo 261 de Thai Airways impacta contra una zona pantanosa a 700 metros al sur de la pista 22. El fuselaje se parte. Algunos pasajeros logran escapar arrastrándose por el lodo. Otros quedan atrapados. El silencio se impone en la torre. La tragedia acaba de ocurrir. Tras perder contacto con el vuelo 261 a las 19:05, la torre de control activó de inmediato el protocolo de emergencia. Se sospechaba que el avión se había estrellado muy cerca del umbral de la pista 22, pero no se conocía la ubicación exacta. No hubo explosión visible desde el aeropuerto y la oscuridad complicaba aún más la localización visual. Fuerzas locales de emergencia, junto con más de 400 soldados, policías y voluntarios, se movilizaron en cuestión de minutos hacia la zona boscosa y pantanosa al sur de la pista. El lugar del impacto resultó ser un pantano cubierto de agua hasta la cintura, rodeado por una plantación de caucho. Algunos testigos relataron haber oído gritos entre la vegetación y ver luces tenues en la distancia. El fuselaje del avión estaba partido en varias secciones, algunas de ellas sumergidas parcial o totalmente. Los equipos de rescate utilizaron linternas, sogas y camillas improvisadas, abriéndose paso por el agua estancada y la vegetación. Algunos rescatistas cargaban cuerpos en brazos, otros improvisaban balsas para sacar a los heridos. La zona más afectada fue el centro y la parte trasera del fuselaje. Los supervivientes se concentraban en su mayoría en la parte delantera, donde el impacto fue menos violento. Varios heridos fueron trasladados en ambulancias improvisadas, incluso en camionetas particulares, hacia el Hospital Provincial de Surat Thani. La magnitud de la tragedia llevó a las autoridades a improvisar un depósito de cadáveres en el vestíbulo del aeropuerto, ya que la morgue local no tenía capacidad suficiente. Los cuerpos, muchos de ellos quemados o irreconocibles, fueron alineados en bolsas negras mientras los familiares eran llamados uno por uno para intentar identificarlos. La tarea fue especialmente difícil, ya que los pasajeros no estaban obligados a rellenar formularios con contactos de emergencia al tratarse de un vuelo doméstico. Las tareas de recuperación continuaron sin descanso durante 2 días. El 13 de diciembre, las autoridades confirmaron que ya no quedaban cuerpos por recuperar y se dio por concluida la operación de rescate. El saldo final fue devastador: 101 muertos y 45 supervivientes, varios de ellos con quemaduras, fracturas múltiples o trauma psicológico severo. Pese a las condiciones extremas, el esfuerzo conjunto de residentes, militares y equipos de rescate permitió salvar decenas de vidas. El operativo fue recordado por su valentía, pero también por la sensación de impotencia que muchos experimentaron al no poder hacer más. ¿Qué había pasado? ¿Qué ocurrió en la última aproximación frustrada? La investigación del accidente del vuelo 261 fue asumida por el Aircraft Accident Investigation Committee, AAIC, de Tailandia. Desde el primer momento, los esfuerzos se centraron en determinar por qué un avión moderno, con tripulación experimentada y aparentemente en buenas condiciones técnicas, había terminado estrellándose a apenas 700 metros de la pista de su aeropuerto de destino. El lugar del impacto, un pantano fangoso rodeado de vegetación, complicó tanto el rescate como la recuperación de pruebas. Sin embargo, en cuestión de 2 horas, los equipos lograron localizar las cajas negras, las cuales fueron enviadas al NTSB estadounidense para su análisis detallado. De su contenido emergieron rápidamente las primeras pistas que ayudaron a reconstruir los últimos minutos del vuelo. El análisis reveló que la causa directa del accidente fue una pérdida de sustentación provocada durante una maniobra de aproximación frustrada. Durante el tercer intento de aterrizaje, la tripulación decidió abortar la aproximación al no tener la pista a la vista. Sin embargo, esta vez realizaron la maniobra de forma manual, sin asistencia del piloto automático. Al accionar el modo de Go Around, el sistema autothrottle empujó automáticamente las palancas de potencia hacia adelante, incrementando la potencia de los motores de forma agresiva. Esta acción hizo que el morro del avión se elevara rápidamente. Lo que vino a continuación fue un progresivo y peligroso aumento del ángulo de ataque.
El avión pasó de unos 18 grados hasta alcanzar casi 48 grados de pitch, una posición completamente inadecuada para mantener el vuelo. A medida que el morro subía, la velocidad comenzó a disminuir. Los pilotos, en vez de corregir de inmediato, realizaron intervenciones inconsistentes sobre el control de cabeceo. El CVR indica que intentaron nivelar el avión con el elevador, logrando una breve estabilización. Pero poco después dejaron de aplicar acciones correctivas, permitiendo que el ángulo volviera a incrementarse hasta el punto de entrada en pérdida. Pero los investigadores no se conformaron con una explicación técnica basada en los controles del avión. Lo que descubrieron fue una convergencia de errores humanos, presiones operativas, fallos estructurales y condiciones externas. Por ejemplo, los pilotos estaban operando en un entorno extremadamente exigente. La visibilidad de la zona se había reducido a 1000 metros, inferior al mínimo requerido para una aproximación borde-ME como la que estaban realizando. Además, el aeropuerto de Surat Thani carecía de sistema ILS porque estaba fuera de servicio por reformas, algo que llevaba tiempo postergado por falta de presupuesto tras la crisis financiera de 1997. Las luces de aproximación estaban incompletas, el sistema PAPI solo funcionaba en un lateral y el balizamiento final estaba desalineado, con luces espaciadas cada 6 metros en lugar de 3. Por si fuera poco, el NDB también estaba desconectado, dejando a los pilotos con un único procedimiento no preciso, de difícil ejecución y con mínimas referencias visuales. Durante los 3 intentos de aproximación, la tripulación voló sistemáticamente desplazada a la izquierda del eje de la pista, debido a una desviación en el trazado del procedimiento. El bord se encontraba ligeramente desplazado del centro de la pista y con la visibilidad tan reducida, los pilotos no eran capaces de corregir adecuadamente el rumbo en tiempo real. A esto se sumó un elemento crítico, el factor humano. Los investigadores determinaron que la tripulación estaba sometida a una elevada carga de trabajo, resultado de las frustraciones acumuladas por las 2 aproximaciones anteriores, la presión de no regresar a Bangkok y el estrés de tener que ejecutar una maniobra crítica con visibilidad marginal. Esta situación derivó en desorientación espacial y una pérdida de conciencia situacional justo en el momento más delicado del vuelo. Además, se descubrió que ni el comandante ni el primer oficial habían recibido formación práctica sobre maniobras de recuperación de pérdida o upset en aeronaves de fuselaje ancho como el A310. Airbus había distribuido documentación al respecto, pero Thai Airways no la había integrado aún en su entrenamiento de pilotos, algo que fue duramente criticado en el informe final. Por otro lado, circularon rumores en la prensa sobre un posible uso de teléfonos móviles por parte de los pasajeros que habría interferido con los sistemas del avión. Sin embargo, la investigación concluyó que no existía ninguna evidencia de que eso hubiera influido en los instrumentos de navegación ni en los sistemas de control de vuelo. En resumen, el informe final concluyó que el accidente fue consecuencia de una pérdida de control inducida por la tripulación dentro de un entorno operativo lleno de dificultades, visibilidad por debajo del mínimo, falta de ayudas a la navegación, deficiencias en la iluminación de pista, fatiga psicológica y deficiencias en la formación. El vuelo 261 se convirtió así en un ejemplo trágico de cómo múltiples factores, cada uno manejable por separado, pueden al combinarse llevar a un resultado fatal. El accidente provocó la muerte de 101 personas, incluyendo a ambos pilotos. 45 ocupantes sobrevivieron, muchos de ellos con heridas graves. Entre los fallecidos se encontraban varios extranjeros y personalidades públicas tailandesas. Thai Airways ofreció una compensación de $100.000 por cada víctima mortal y $5.600 para los heridos, además de cubrir todos los gastos médicos. También se estableció un plan de ayuda psicológica para los familiares. A nivel técnico, la aerolínea y las autoridades tailandesas se vieron presionadas para mejorar la seguridad operacional, especialmente en aeropuertos regionales como Surat Thani, que carecían de ayudas modernas de navegación. El accidente del vuelo 261 provocó un amplio debate nacional en Tailandia sobre la seguridad aérea en aeropuertos secundarios. También se criticaron decisiones empresariales de Thai Airways, como la reducción de formación especializada o la retirada de pilotos extranjeros con experiencia internacional. Entre los cambios más destacados están:
Revisión de los procedimientos de aproximación frustrada en aviones de fuselaje ancho. Mejora del entrenamiento en recuperación de upset y maniobras de stall. Ampliación del sistema ILS y luces de aproximación en Surat Thani. Mayor coordinación entre controladores y tripulaciones para evaluar con más cautela si las condiciones meteorológicas permiten una operación segura. Airbus también actualizó su documentación sobre recuperación de pérdida, incluyendo nuevas directrices en el FCOM. El aeropuerto de Surat Thani sigue en funcionamiento y fue renovado en los años posteriores al accidente. Hoy en día cuenta con mejores sistemas de aproximación, iluminación completa y procedimientos mejorados para condiciones de baja visibilidad. Gracias por acompañarme al 11 de diciembre de 1998, una fecha grabada en la memoria de la aviación tailandesa. El vuelo 261 de Thai Airways se convirtió en una lección trágica de cómo múltiples factores, perfectamente manejables por separado, pueden encadenarse hasta el desastre. La presión del entorno, la complejidad de las decisiones en cabina y la necesidad de formación continua para enfrentarse a situaciones límite son elementos clave que no pueden subestimarse jamás. Historias como esta nos recuerdan que detrás de cada código de vuelo hay seres humanos, decisiones difíciles y momentos que definen el destino de todos a bordo. El vuelo 621 se encontraba ya en la fase final de la aproximación al aeropuerto de Toronto. A muy baja altura, el ingeniero comentó algo sobre unas nuevas casas que estaban construyendo cerca del aeropuerto, junto al lago Ontario. Muy caras, por cierto, comentó el primer oficial Rowland. Sí, debe haber mucho rico por esta zona, añadió el capitán. Se encontraban a 1000 pies, y las siguientes palabras fueron del copiloto comenzando a verificar algunos datos antes del aterrizaje. ...5 de julio de 1970... Aeropuerto Internacional de Montreal, Canadá. Son las 6:30 de la mañana... y aquí el vuelo 621 de Air Canada, un DC-863 prácticamente nuevo, está acomodando a 100 pasajeros que se dirigen a Los Ángeles. El vuelo incluye una escala en Toronto, a tan solo 1 hora de Montreal. El 29 de abril de 1970, la aerolínea de bandera canadiense Air Canada recibió un nuevo avión de pasajeros de 4 motores de la serie McDonnell Douglas DC-860. La serie 60, una mejora de la serie más pequeña DC-850, que Air Canada había operado desde 1968, presentaba una cabina de pasajeros alargada que la convirtió durante un tiempo en el avión de pasajeros de mayor capacidad del mercado, hasta que fue superada por el Boeing 747. Air Canada compró 14 aeronaves de este nuevo modelo, que llegaron a lo largo de 1970 y finalmente permanecerían en servicio hasta 1986. El clima en el día de hoy es perfecto para volar, con solo unas pocas nubes dispersas, viento mínimo y sin informes de turbulencias. Los 100 pasajeros que abordaron el DC-8 podían esperar un viaje tranquilo, al igual que la tripulación, compuesta por 6 asistentes de vuelo y 3 pilotos. Al mando estaba el capitán Peter Hamilton, de 50 años, un piloto veterano tanto por sus 20.000 horas de vuelo como por su tiempo en la Real Fuerza Aérea Canadiense, con la que vio acción en la Segunda Guerra Mundial. Junto a él estaba el primer oficial Donald Rowland, de 40 años, que tenía alrededor de 9.000 horas y también era un exaviador de la RCAF, aunque su carrera desde entonces no había estado exenta de contratiempos. 2 años antes, en 1968, le habían dicho que no tenía ninguna posibilidad de ascender a capitán en un futuro próximo. Y por último estaba el ingeniero de vuelo de 28 años, oficialmente segundo oficial, H. Gordon Hill, que tenía mucha menos experiencia que ambos pilotos, con tan solo 1.200 horas y una carrera de piloto que se remontaba no más allá de 1965.
A las 7:17 de la mañana, el avión comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problema y pusieron rumbo a Toronto. Pocos minutos después ya estaban establecidos en su altura de crucero. Los pilotos, visiblemente de buen humor, charlaban sobre temas variados. El lunes por la tarde estuve paseando por la ciudad yo solo, y acabé en un pub que no visitaba desde 1944. Al día siguiente recordé por qué dejé de ir. No pude levantarme hasta las 2 de la tarde. Algunas risas se escucharon en la cabina tras este comentario, aunque rápidamente fueron interrumpidas por el controlador. 621, descienda a 8000 pies para iniciar aproximación. Recibido. 621. Después de esto, la charla continuó. En 1970 los pilotos aún no estaban obligados a mantener conversaciones sobre temas concretos por debajo de los 10.000 pies, y la tripulación del vuelo 621 siguió mezclando conversaciones operativas y personales a medida que se acercaban al Aeropuerto Internacional de Toronto. La grabadora de voz de la cabina captó una conversación sobre la paga, seguida de vectores del control de aproximación de Toronto, luego algunos silbidos, y finalmente, la comprobación de alcance mientras los pilotos configuraban su avión para la aproximación. Hasta que uno de los chequeos previos al aterrizaje generó una pequeña discusión entre los pilotos. Armaremos los spoilers antes del flare. No, mientras yo pilote, los activarás directamente cuando el avión toque tierra. Yo sinceramente prefiero armarlos antes y que se activen automáticamente en el aterrizaje. Me parece muy bien. Cuando estés tú a los controles, así lo haré. Perfecto. Entonces los activaré manualmente al tocar tierra. Realmente, ninguna de estas dos acciones era correcta. En Air Canada, el procedimiento estándar era armar los spoilers durante la lista de verificación previa al aterrizaje a una altura de al menos 1000 pies sobre el suelo. Pero a algunos pilotos de Air Canada no les gustaba volar los últimos 1000 pies con los spoilers armados debido al riesgo percibido de un despliegue no ordenado. Y como resultado, habían surgido varios procedimientos alternativos no aprobados. Para armar los spoilers de manera automática, un piloto podía tirar de la palanca del spoiler hacia arriba, activando un enclavamiento mecánico que haría que los spoilers se desplegaran automáticamente una vez que las ruedas tocasen tierra. Alternativamente, si surgiera la necesidad, los spoilers podrían desplegarse manualmente tirando de la palanca del spoiler hacia atrás hasta el tope en lugar de hacia arriba. Todos los aviones de gran tamaño están equipados con alerones, unos paneles que se elevan desde las alas para interrumpir el flujo de aire y reducir la sustentación. Las aplicaciones de los alerones incluyen mejorar la velocidad de descenso sin aumentar la velocidad aerodinámica del avión. También ayudan a hacer girar el avión cuando se despliegan asimétricamente. Y finalmente, reducir la sustentación después del aterrizaje, de modo que el peso del avión se asienta sobre las ruedas, aumentando la eficacia de los frenos. El vuelo 621 se encontraba ya en la fase final de la aproximación al aeropuerto. Volando a poco más de 1000 pies de altura, el ingeniero comentó algo sobre unas nuevas casas que estaban construyendo cerca del aeropuerto, junto al lago Ontario. Muy caras, por cierto, comentó el primer oficial Rowland. Sí, debe haber mucho rico por esta zona, añadió el capitán. El avión se encuentra ya a tan solo 1000 pies de altura y descendiendo hacia la pista. Están a punto de aterrizar. El copiloto hace un último repaso antes de tocar tierra. Compruebe 3 verdes, 4 presiones. Spoilers en flare. Muy bien. Frenos 3 en verde, 4 presiones, spoilers en el flare. No, spoilers en flare no. Cuando toquemos tierra. Cierto, disculpe capitán, la costumbre. Spoilers cuando toquemos tierra. Bueno, mira, me rindo. Vamos a hacerlo a tu manera. Ármalos en el flare.
Pese a lo que habían hablado anteriormente, finalmente el capitán accedió a hacerlo a la manera del copiloto. Rowland soltó una pequeña risa malvada. Al parecer, el capitán le había dejado ganar. Volando a apenas 100 pies, el avión por fin llegó al umbral de la pista. Hamilton comenzó a reducir la potencia y elevar el morro para hacer el aterrizaje, momento en el que gritó «OK», la señal para armar los alerones. El primer oficial Rowland agarró inmediatamente la palanca de los alerones para obedecer. Fue en ese momento cuando el copiloto cometió un error simple pero terrible. En vez de armar los alerones, los desplegó. Su cabeza, después de tanta discusión, había asimilado que los extendería al tocar tierra y los extendió, pero aún estaban a 60 pies del suelo. Con la sustentación de las alas severamente reducida, el avión cayó con muchísima fuerza contra el suelo. El capitán rápidamente se dio cuenta del error y metió máxima potencia para intentar volver a elevarse, pero la tasa de descenso era demasiado alta. Finalmente, el DC-8 acabó golpeando con una fuerza de más de 5G el suelo. El golpe fue tremendo, pero aparentemente el tren de aterrizaje lo había soportado. No corrió tanta suerte el ala derecha. El avión se volcó parcialmente hacia ese lado y el motor número 4 golpeó el suelo y se desprendió junto a su pilar de sujeción. Los pilotos no se dieron cuenta de esto y el avión se elevó de nuevo debido a la maniobra de Go Around acometida por el capitán. Ascendieron aparentemente sin dificultad. Lo siento, Pete. Está bien, vamos a aterrizar esto. En ese momento, mientras ascendían, el controlador se puso en contacto con ellos. 621 tiene dos opciones. Puede realizar un giro de 270 grados y aterrizar en la pista 5R. O si lo prefieren, realizar un ascenso más largo para que hagan sus comprobaciones. El controlador no les dijo nada sobre la pérdida del motor número 4. Pensaba que ellos lo sabrían mejor que él. Los pilotos no tardarían en darse cuenta de lo que estaba pasando. El avión se inclinaba hacia la derecha y por fin el ingeniero gritó: «Hemos perdido el empuje del motor 4». Aún no sabían que lo que había pasado es que lo habían perdido literalmente. Lo que había en el ala era un agujero en el lugar del motor. Pero el gran problema era algo que no podían imaginar. El golpe y posterior desprendimiento habían generado un agujero en el tanque de combustible, y este salía a chorros por el ala derecha. El ingeniero volvió a gritar: «El flujo de combustible no llega al motor 3. Está a punto de pararse también». El gran problema pilló a los pilotos en pleno ascenso. Rápidamente, contactaron con el controlador para pedir una pista libre urgentemente. Este les sugirió la pista 5, ya que la 32 la habían cerrado para limpiar los escombros. Mientras giraban para volver al aeropuerto, lo inevitable sucedió. Unos cables cortados por el desprendimiento del motor hicieron contacto con el combustible y el ala derecha comenzó a arder. Poco a poco el ala se deshacía, hasta el punto que el motor número 3 también salió volando del ala. El daño era ya irreversible en pleno vuelo. Inevitablemente, después de esto, el DC-8 comenzó a caer en espiral hacia el suelo. La grabadora de voz grabó una última frase del copiloto antes de impactar. «Lo siento, Pete», volvió a repetir el primer oficial. Un segundo después, el avión explotaría en 1000 pedazos contra una granja cercana al aeropuerto. Las 109 personas a bordo perecieron en el momento del impacto. ¿Qué había pasado? ¿El error del copiloto fue tan letal o había algo más? Tras examinar los restos y revisar el contenido de las cajas negras, los investigadores de accidentes aéreos que trabajan para la Junta de Investigación pudieron establecer la secuencia básica de los acontecimientos que llevaron al accidente. La causa inmediata fue bastante simple. A una altura de 60 pies sobre el suelo, cuando el capitán Hamilton pidió que se armaran los spoilers, el primer oficial Rowland desplegó inadvertidamente los mismos, reduciendo gravemente la sustentación y haciendo que el avión cayera con fuerza sobre la pista.
En el golpe se perdió el motor número 4 y esto generó una fuga de combustible que acabó en fuego por el chispazo de algunos cables rotos. El motor 3 también se desprendió en pleno vuelo. El fuego acabó por derretir una gran parte del ala derecha, lo que provocó la pérdida de control irreversible del vuelo 621. Los investigadores creen que si la extensión de los spoilers se hubiera producido medio segundo antes, el avión podría haber vuelto a ascender tras la maniobra del capitán. También aseveran que si se hubiese producido medio segundo después, habrían golpeado con tanta fuerza al suelo que no podrían haberse elevado, lo que a posteriori parecería una mejor opción dado el dramático final del DC-8. Según los manuales de McDonnell Douglas, es imposible desplegar los spoilers de manera manual mientras el avión se encuentra en vuelo, algo que se comprobó que no era verdad. En ningún apartado venía especificado, pero McDonnell Douglas apuntilló que el sistema que evita el despliegue manual de los spoilers solo funcionaría con el tren de aterrizaje replegado. Cabe reseñar que este modelo no podía usar los spoilers en vuelo, ya que para eso tenía un sistema de reversa en los motores interiores que ayudaría a los pilotos a descender más rápidamente sin aumentar su velocidad. El 30 de julio de 1970, 52 víctimas, 49 de las cuales fueron identificadas, fueron enterradas en el cementerio de Mont Pleasant, y en mayo de 1971 se erigieron un obelisco y un monumento de piedra en el lugar, con los nombres de las 109 víctimas. Air Canada agregó un monumento adicional en el cementerio. Desde que ocurrió este accidente, la zona circundante al lugar del accidente ha experimentado una importante urbanización residencial. En enero de 2007, los propietarios de los terrenos junto con los promotores inmobiliarios presentaron una solicitud para designar una sección del lugar del accidente como cementerio y jardín conmemorativo. ...1 de enero de 2007... Aeropuerto Internacional Juanda, Surabaya, Java, Indonesia. Son las 13:00 y aquí el vuelo 574 de la aerolínea Adamair está preparado para salir rumbo a Manado, en la isla de Sulawesi, también en Indonesia, que se encuentra a unos 1.300 kilómetros de Surabaya. El avión es un Boeing 737-400 con matrícula PK-KKW. Efectuó su primer vuelo el 11 de enero de 1989 y operó para otras 8 compañías diferentes antes de llegar a Adamair. La aeronave cuenta con 45.371 horas de vuelo y ha sido inspeccionada y aprobada por última vez por el Ministerio de Transporte de Indonesia el 25 de diciembre de 2005. La siguiente inspección está prevista para dentro de unas semanas, a finales de enero de 2007. El comienzo de la década de 2000 fue un periodo de crecimiento exponencial en la industria aérea de Indonesia. En 7 años, el número de pasajeros se quintuplicó, impulsando una expansión frenética del tamaño y el número de aerolíneas de bajo coste. Entre ellas estaba Adamair, una aerolínea de bajo coste fundada en 2002 por la acaudalada empresaria Sandra Ang y Agung Laksono, presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia. La aerolínea recibió el nombre del hijo de Ang, Adam Suherman, quien con solo 26 años fue nombrado director general. Para atender la explosión de la demanda, Adamair creció rápidamente, expandiendo su participación de mercado a un ritmo que superó lo impresionante y rozó lo alarmante. A finales de 2006, después de volar durante menos de 4 años, había creado una flota de 25 Boeing 737 y era la aerolínea de más rápido crecimiento en Indonesia. No tuvieron pudor de utilizar medios deshonestos para lograrlo. Adamair fue acusada repetidamente de publicidad engañosa, incluidos materiales promocionales que describían sus 737-400 de 15 años de antigüedad como nuevos, entre otras afirmaciones cuestionables. A los mandos del vuelo 574 está el capitán Refri Widodo, de 47 años, un piloto experimentado con más de 13.000 horas de vuelo acumuladas.
A su lado se encuentra el primer oficial Yoga Susanto, que contaba con unas respetables 4.200 horas de experiencia. Además, en el vuelo viajan 4 auxiliares de vuelo y 96 pasajeros, lo que supone un total de 102 personas a bordo. Widodo y Susanto probablemente eran conscientes de que el 737 que hoy iban a volar tenía un largo historial de problemas con su sistema de referencia inercial, también conocido como IRS. El IRS consta de 2 sistemas independientes, uno para cada piloto, que miden el cabeceo, el balanceo, la guiñada, la aceleración, el rumbo, la latitud, la longitud y una serie de otros parámetros de actitud y posición. Durante meses, los pilotos habían estado informando de problemas con este instrumento, principalmente porque los 2 sistemas no estaban de acuerdo sobre la posición lateral del avión, lo que indicaba que uno de ellos estaba defectuoso. Pero no parecía que el equipo de mantenimiento hubiera conseguido llegar a la raíz del problema, ya que seguían funcionando mal. A las 13:59, el 737 comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problema y comenzaron su ascenso hacia los 35.000 pies que tenían como altura de crucero. Los primeros minutos del vuelo fueron rutinarios, pero no pasó mucho tiempo antes de que el problema con el sistema de referencia inercial hiciera presencia. La posición del avión indicada por las 2 pantallas del FMS eran diferentes. Los pilotos no saben con certeza cuál de las 2 está indicando erróneamente su posición, pero en cualquier caso, una de ellas tenía razón y la otra no, y los pilotos tenían que averiguar cuál era cada una. La diferencia entre las 2 posiciones es de 28 millas. ¿Nos hemos desviado entonces o qué está pasando? Lo que estaba complicando al vuelo 574 era el hecho de que el piloto automático aparentemente había estado siguiendo el equivocado durante algún tiempo, porque el avión estaba fuera de curso, desplazándose hacia el norte de su ruta asignada. Esto lo confirmaron los controladores de área en Makassar, que comenzaron a preocuparse al ver el rumbo que estaba tomando el avión. Menos de un minuto después, recibieron el primer aviso. Adam 574, ¿a dónde va? Están volando hacia el norte. En la cabina, los pilotos hacían bromas sobre la situación. Seguramente estaban llevando a la práctica el dicho de reír por no llorar, ya que la situación no era divertida en absoluto y ellos lo sabían. Mientras tanto, en la zona, la mayoría de los aviones estaban desviándose para esquivar una enorme tormenta en medio del estrecho de Makassar, pero Widodo y Susanto querían averiguar dónde se encontraban antes de siquiera considerar corregir el rumbo. En estos momentos, el vuelo 574 volaba directo a la tormenta que todos intentaban esquivar. Pocos minutos después, sin que los pilotos del 737 de Adamerc hubieran corregido el rumbo, el avión se adentró en la tormenta. Los fuertes vientos comenzaron a azotar el avión y los pilotos dieron instrucciones a los pasajeros para que se abrocharan los cinturones de seguridad en previsión de posibles turbulencias. A las 14:42, todavía desviándose hacia el norte de la vía aérea por la que debían de volar y rodeados de tormentas eléctricas, el primer oficial Susanto informó al control de tráfico aéreo que se encontraban en un rumbo de 46 grados directo al punto de referencia de Ola, pero que luchaban contra un poderoso viento cruzado de 74 nudos. Realmente, todavía no tenían ni idea de dónde se encontraban. Los pilotos pasaron los siguientes 5 minutos discutiendo sobre qué hacer. ¿Estamos perdidos? ¿Cómo volvemos a la ruta? ¿Qué funciona y qué no? ¿Cuál es el dato correcto? Sus conversaciones cada vez subían más de tono. En medio de una gran tormenta, con fuertes vientos y turbulencias, los pilotos del vuelo 574 no sabían a qué datos hacer caso y a cuáles no. A las 14:47, finalmente decidieron ver si existía un procedimiento oficial para solucionar problemas con el IRS. Eche un vistazo al QRH, sugirió el capitán Widodo, refiriéndose al Manual de Referencia Rápida de Procedimientos Anormales.
Si apagamos el IRS número 2, vea qué puede suceder. El copiloto Susanto finalmente lo encontró. Falla del IRS. A lo que el capitán respondió, pero no sabemos si está fallando. La luz de error del IRS no se ha encendido. La conversación continuó y continuó durante varios minutos. A las 14:54, el controlador, al notar que se desviaban aún más del rumbo, les dio instrucciones de volar con rumbo 70 grados hasta el punto de referencia Diola. ¿Cómo podían estar yendo hacia Diola con rumbo 46 grados, como habían dicho antes, si el controlador los envió dirección 70 grados? Claramente tenían su posición relativa al punto de referencia totalmente equivocada. 8 segundos después, el controlador repitió la instrucción nuevamente, ya que los pilotos seguían hablando y discutiendo sin responder al controlador. Finalmente, el primer oficial Susanto respondió y comenzaron a virar hacia el este. Un minuto después, el capitán Widodo ordenó al primer oficial que preguntara al control de tráfico aéreo cuál era su posición actual. Control Makassar, Adam 574. Solicitamos nuestra posición actual exacta. Adam 574. Posición 125 millas Mike Kilo Sierra. Cruzando radial 307 Mike Kilo Sierra. Esto significaba que estaban a 125 millas al noroeste de Makassar, en un rumbo de 307 grados. Los pilotos podrían haber utilizado esta información para determinar qué IRS era el correcto, pero incomprensiblemente no lo hicieron. Después de leer el procedimiento, los pilotos decidieron probar uno de los métodos de resolución de problemas sugeridos en el manual. Para lograr esto, tendrían que mover el interruptor selector de modo del IRS afectado de NAV, modo de navegación, a ATT, modo de actitud. El procedimiento recomendaba que después de activar el interruptor, los pilotos tendrían que mantener el avión recto y nivelado durante 30 segundos mientras el sistema se reiniciaba. De hecho, cambiar un IRS del modo de navegación al modo de actitud requiere una gran cantidad de atención. A medida que el IRS se reinicia, tiene que pasar por un proceso de alineación donde determina qué dirección es hacia arriba, qué dirección es hacia abajo y en qué dirección se mueve el avión. Además, el piloto automático se desconectará, el indicador de actitud en el lado afectado se quedará totalmente en blanco y varios sistemas más dejarán de funcionar temporalmente. Después de 30 segundos de vuelo estable y nivelado, los giroscopios se alinearán correctamente y todos estos sistemas volverán a funcionar, excepto las funciones de rumbo automático. A las 14:56, el capitán Widodo ordenó al primer oficial Susanto que moviera el selector de modo IRS al modo actitud. ¿El izquierdo o el derecho? Aún no sabían cuál era el que no funcionaba bien, y el capitán le dijo que moviera el derecho. El primer oficial entonces cambió su propio sistema de referencia inercial al modo de actitud. Todas sus pantallas se quedaron en blanco, y el piloto automático se desconectó, lo que activó una fuerte alarma. Mientras tanto, el avión seguía cruzando una tormenta, la cual pareciera no ser una prioridad para los pilotos. Hasta este momento, el piloto automático había estado aplicando una entrada continua al alerón izquierdo para mantenerse nivelado, ya que el 737 tenía tendencia de inclinarse hacia la derecha. Una vez que el piloto automático se desconectó, el capitán Widodo tendría que tomar el control manual y usar sus instrumentos para mantener el vuelo nivelado mientras que el IRS del primer oficial se reiniciaba. Pero no parecía tener idea de que el piloto automático había dejado de pilotar el avión. Mientras tanto, imperceptiblemente al principio pero ganando velocidad, el avión comenzó a inclinarse hacia la derecha. Avanzando a través de las nubes, rodeado de un viento aullador y una lluvia torrencial, los pilotos continuaron luchando contra el IRS. El capitán Widodo hizo un par de pequeños movimientos para intentar nivelar el avión sin prestar mucha atención, pero nunca pareció comprender el hecho de que estaban girando continuamente hacia la derecha. El IRS del primer oficial no logró reiniciarse porque estaban en un viraje y sus instrumentos no volvieron a funcionar después de los 30 segundos en los que deberían de haber seguido un vuelo recto. A las 14:58, el ángulo de inclinación llegó hasta los 35 grados.
«Vuelve a poner el modo navegación, vuelve a ponerlo en modo navegación», exclamó el capitán Widodo. Los efectos de cambiar el IRS al modo de actitud dejaron al capitán totalmente fuera de sí, y en lugar de seguir la máxima número 1 entre los pilotos, que es simplemente vuela el avión, intentó en cambio deshacer la acción que los había llevado hasta esta situación. El avión se inclinó tanto que las alas comenzaron a perder sustentación, lo que provocó que el 737 comenzara a inclinarse peligrosamente hacia abajo. Instantes después, estaban inclinados más de 50 grados. Durante los siguientes 48 segundos, el vuelo 574 siguió avanzando hasta que se puso en posición invertida, alcanzando un ángulo de inclinación de 100 grados. Al perder sustentación, el avión se inclinó bruscamente con la nariz hacia abajo y entró en un rápido descenso. De repente, al darse cuenta de la gravedad de la situación, el capitán agarró la columna de control y tiró hacia atrás bruscamente. Pero como el avión estaba del revés, al tirar hacia arriba, se lanzaron directamente hacia el suelo. Las enormes fuerzas G estrellaron a los pasajeros y a la tripulación contra sus asientos, mientras el avión se precipitaba en una aterradora caída en espiral invertida, acelerando hacia abajo a una velocidad increíble. La alarma de exceso de velocidad comenzó a sonar mientras el fuselaje del 737 crujía. Los dos sonidos acompañaban en la cabina a los gritos de los pilotos. Ya no había nada que pudieran hacer. El avión caía a una velocidad cercana a los 1000 km por hora, mucho más de lo que el avión podía soportar. Dos fuertes golpes resonaron en el avión cuando las increíbles fuerzas aerodinámicas arrancaron el estabilizador horizontal. La velocidad de descenso alcanzó los 53.000 pies por minuto. El avión comenzó a desintegrarse. En la cabina, el único sonido era el rugido ensordecedor del viento. Finalmente, a una altura de 9.000 pies, ambas cajas negras dejaron de funcionar, y el avión, partido en varios pedazos, acabó cayendo en el estrecho de Makassar. Las 102 personas a bordo fallecieron irremediablemente. ¿Qué había pasado? ¿El problema en el IRS era tan letal como para llevar al vuelo 574 a la tragedia? De vuelta al centro de control de Makassar, pasaron unos 10 minutos antes de que los controladores se dieran cuenta de que el vuelo 574 había desaparecido del radar. En los siguientes minutos quedó claro que tampoco se podía contactar con el vuelo por radio. Durante más de 2 horas, intentaron que otros aviones llamaran al vuelo 574 y preguntaron en los aeropuertos cercanos si el avión se había desviado. Pero el 737 parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Finalmente, a las 17:24, el centro de control activó el protocolo completo de aeronave en peligro y se puso en marcha una misión de búsqueda y rescate. La búsqueda del avión no contaba con muchos datos. Según la última posición registrada por el radar, ni siquiera estaba claro si el avión se había estrellado en tierra o en el océano. El personal militar comenzó a recorrer a pie las montañas cubiertas de jungla del suroeste de Sulawesi, mientras los barcos cruzaban el estrecho de Makassar en busca de restos flotantes. Pasaron varios días y no se encontró nada. Tras 2 semanas de búsqueda, un barco estadounidense equipado con equipo especializado detectó los pings que emitían las 2 cajas negras, que parecían estar en el fondo del océano. Solo había un problema: las grabadoras estaban a más de 2000 metros de profundidad y ningún país del sudeste asiático tenía un sumergible capaz de recuperarlas de aguas tan profundas. El gobierno indonesio esperaba que Adamer pagara la contratación de una empresa extranjera para el proceso de salvamento, pero para su sorpresa, la aerolínea se negó a pagar un solo centavo. Los ejecutivos de la compañía no parecían pensar que encontrar la causa del accidente fuera importante, y que si el gobierno estaba tan interesado en el asunto, debían de pagarlo ellos. El coste de esta operación podía ascender a decenas de millones de dólares y el gobierno, con problemas de liquidez, tampoco estaba muy dispuesto a pagarlo. Como ninguna de las dos partes estaba dispuesta a ceder, las negociaciones se estancaron. Durante 7 largos meses, los familiares y los expertos en seguridad aérea esperaron y esperaron y esperaron, cada vez más temiendo que la obstinación burocrática dejara el accidente del vuelo 574 de Adamer en un misterio para siempre.
Pero finalmente, en julio de 2007, Addamer aceptó pagar la mitad del costo de una semana de búsqueda. Ante esta oferta tacaña, el gobierno indonesio aceptó pagar la otra mitad. A mediados de agosto, un barco de salvamento de Phoenix International equipado para misiones de recuperación en aguas profundas estaba en camino a Indonesia desde los Estados Unidos. Con las coordenadas de los emisores de ultrasonidos que se detectaron durante la búsqueda original, Phoenix International logró localizar ambas cajas negras en 5 días y estas se enviaron a Estados Unidos para su análisis. La grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voces de cabina revelaron una serie de eventos desconcertantes. Aunque la tripulación había introducido correctamente sus coordenadas de partida en el FMS, los dos sistemas de referencia inercial comenzaron a divergir casi inmediatamente después del despegue. Es de suponer que el piloto automático estaba haciendo referencia al IRS defectuoso, porque comenzó a guiar el avión hacia el norte de la ruta correcta tan pronto como se activó. Aunque en la búsqueda no se recuperó el IRS y no se pudo determinar la causa del fallo, la fuente del problema no importaba realmente. Un problema con el sistema de referencia inercial no es el fin del mundo, y desde luego no provoca una caída dramática al mar. La respuesta no estaba en el fallo en sí, sino en la forma en que reaccionaron los pilotos. Según los principios de gestión de recursos de la tripulación, el capitán debería haber designado a un piloto que se encargara de solucionar los problemas mientras él pilotaba el avión. Pero en este caso, ambos pilotos estuvieron completamente concentrados en solucionar los problemas del IRS durante casi media hora. Ninguno de los dos prestó atención a lo que hacía el avión. Durante todo este periodo, siguieron desviándose de la ruta aérea designada y volaron en medio de una fuerte tormenta eléctrica. Pero a pesar de los intentos del control de tráfico aéreo de volver a ponerlos en rumbo, nunca tomaron ninguna medida correctiva real. Para entender mejor el accidente, el Comité Nacional de Seguridad del Transporte de Indonesia investigó en profundidad los programas de mantenimiento y formación de los pilotos de Addamer. Una de las primeras cosas que notaron fue que Addamer había entregado a todos sus pilotos copias del manual de operaciones descargado de myboeingfleet.com, que estaban explícitamente marcadas como no aptas para su uso operativo. Luego descubrieron que Addamer no había entrenado a sus pilotos para que respondieran a fallas del IRS o de casi cualquier otro sistema automatizado. Los investigadores pronto descubrieron que el programa de mantenimiento de Addamer también era lamentablemente inadecuado. Los registros mostraban que una de las unidades de referencia inercial del 737 había sido detallada como defectuosa por los pilotos más de 100 veces en los 3 meses anteriores al accidente, generalmente porque experimentaba una deriva anormal, al igual que en el vuelo 574. Tras el accidente del vuelo 574, los expilotos de Addamer afirmaron que la dirección los había obligado a volar aviones no aptos para volar y a firmar registros de mantenimiento que no habían sido examinados por los ingenieros. En agosto de 2008, llegó una noticia de gran calado. La propietaria de Addamer, Sandra Ang, fue arrestada por la policía indonesia y acusada de malversar más de $200 millones de su propia aerolínea. No está claro si fue condenada, pero de ser cierto, la malversación masiva sugeriría que Addamer fue una empresa criminal desde el primer día. Tras el accidente y la suspensión de vuelos de Addamer, los reguladores indonesios redactaron una serie de nuevas y estrictas normas para todas las aerolíneas del país. Pero los funcionarios de la DGCA reconocieron que redactar las normas no era la parte difícil. Lo difícil era encontrar inspectores a los que no se pudiera sobornar. Tras el accidente del vuelo 574 de Addamer, la aerolínea se declaró en bancarrota y en marzo de 2008 cesó su actividad. Son las 18:09 en Moscú. Hace tan solo 5 minutos que el vuelo 1492 ha despegado y frente a ellos tienen unas enormes nubes que van desde los 6.000 hasta los 29.000 pies según la información de la que disponen. Piloto automático activado. Parece que vamos a tener unos minutos de turbulencias. En esos momentos, el Sukhoi Superjet se encontraba a 3.900 pies de altitud y ascendiendo hacia los 7.000 que le había indicado el controlador del aeropuerto.
5 de mayo de 2019. Aeropuerto Internacional de Sheremetyevo, Moscú, Rusia. Son las 5:30 de la tarde y aquí, un Sukhoi Superjet 100 de la aerolínea Aeroflot está a punto de dirigirse hacia su pista de despegue. Hasta ahora el día ha sido bueno en tierra, aunque en las alturas hay algunas nubes que traen tormentas hacia la zona del aeropuerto. El 1492 es un vuelo doméstico entre Moscú y Murmansk que debería de hacerse en menos de 3 horas. El Sukhoi Superjet 100 tan solo tiene 2 años de antigüedad y 2.710 horas de vuelo. Este avión de fabricación rusa es un avión utilizado para vuelos regionales y tiene una capacidad de entre 68 y 103 pasajeros. El Superjet 100 tiene cierto parecido con el A320 de Airbus, aunque los aviones con los que compite en el mercado son los Embraer E-Jets y los Bombardier C-Series. Los Superjet 100 incorporan el sistema de vuelo Fly-by-Wire. A los mandos del vuelo 1492 está el capitán Denis Yevdokimov, de 42 años y una experiencia de 6.800 horas de vuelo, 1.570 en aviones Superjet 100. Le acompaña el primer oficial Maxim Kuznetsov, de 36 años y 765 horas de vuelo, 615 de ellas en este tipo de aeronave. Completan la tripulación 3 auxiliares de vuelo que junto a 73 pasajeros hacen un total de 78 personas a bordo del vuelo 1492 de Aeroflot. A las 17:55 el Superjet 100 comenzó a moverse hacia la pista 24C desde donde tiene programado el despegue. El copiloto estará a los mandos, mientras que el capitán será el encargado de las comunicaciones. A las 18:04 el vuelo 1492 comenzó a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problema y pusieron rumbo a Murmansk. En los primeros instantes del vuelo el capitán seleccionó el rumbo 317 y activó el piloto automático. Esto les envió directos hacia una masa enorme de nubes tipo cumulonimbus que les esperaba a una altura de aproximadamente 6.000 pies, unos 1.800 metros, y que llegaba hasta los 29.000, aproximadamente 8.800 metros. Piloto automático activado. Parece que vamos a tener unos minutos de turbulencias. Los pilotos aceptaron que debían de cruzar la tormenta. Podrían haber pedido vectores al ATC para evitarla, pero decidieron que no hacía falta. Su primer ascenso debía de ser hasta los 7.000 pies. Después deberían de contactar de nuevo con el controlador para recibir nuevas indicaciones. El avión entró en las nubes. Caía una lluvia fina, pero lo que sí había era una gran tormenta eléctrica en su interior. ...1492 Aeroflot, estabilizado en FL70. Recibido 1492, asciendan a 9000, por favor. Recibido, ascender a 9000. Pocos segundos después, cuando se encontraban a 8.900 pies, la tormenta se intensificó y una gran explosión hizo que el avión se tambalease. Un rayo había alcanzado al vuelo 1492. Los sistemas eléctricos comenzaron a fallar. El piloto automático se desconectó y dejó de funcionar y la radio no daba señal alguna. Los pilotos esperaron unos minutos para ver si el sistema eléctrico se recuperaba y podían volver a activar el piloto automático y seguir su camino. Pero esto nunca sucedió. Vamos a dar la vuelta. Yo tomo el control manual. Intenta comunicarte con la torre del aeropuerto y busca en el manual cómo aterrizar de manera segura. El copiloto
Mientras tanto, activó el código 7600 en su transpondedor, lo que indicaba que habían perdido las comunicaciones. Ahora, mientras descendían sin piloto automático, la tormenta se hacía notar más. El viento les movía de manera brusca incluso después de haber abandonado las grandes nubes. Según el manual, no hay que usar el acelerador automático. Volar y equilibrar el aparato manualmente. Aterrizar con flaps a 25 grados. Después de estas instrucciones, el copiloto volvió a intentar comunicarse y por fin lo consiguió. El controlador les dio vectores para la pista 24L. ...1492 Aeroflot, rumbo 210 hasta capturar localizador de la pista. No estamos listos. Volamos a demasiada altura. Vamos a dar una vuelta y volvemos a intentarlo. Lo peor ya había pasado. No había prisa por aterrizar. Además, les venía bien quemar algo más de combustible. Así que el capitán dio un giro completo mientras continuaban el descenso. Al capitán le estaba costando llegar a la altura correcta. Había bastante viento y el sistema automático seguía sin funcionar. Algunas alarmas sonaban en cabina debido a los bruscos intentos del capitán de alinearse correctamente con la pista. A las 18:23 por fin lo consiguieron y desplegaron el tren de aterrizaje. Parecía que ni el rayo ni los fallos eléctricos iban a ser capaces de evitar que el Superjet volviera de una pieza al aeropuerto de Moscú. En estos momentos están a unos 9 kilómetros de la pista y descendiendo. Tienen todo preparado para un aterrizaje de emergencia. Llevan unos 1.600 kilos de combustible extra, que hace que sobrepasen por bastante el peso máximo recomendado para el aterrizaje, pero han seguido todas las recomendaciones que el manual les proporcionaba. A las 18:27, cuando estaban a tan solo 1.100 pies del suelo, a apenas 2 minutos de tocar tierra, un nuevo problema hizo presencia. El avión comenzó a emitir una alerta de cizalladura. La activación de esta alerta indica a la tripulación que deben de realizar un go-around y volver a intentar el aterrizaje para evitar estos vientos cruzados a los que se acercan peligrosamente. Sin embargo, el capitán ignora esta alerta que sonó durante 11 segundos y continuó descendiendo. El viento les zarandea y los saca de la senda de planeo, lo que hace que nuevas alertas comiencen a sonar en cabina. El capitán aumenta la potencia en un intento desesperado de vencer al viento. Consigue volver a la senda de planeo en el último momento, pero ahora la velocidad a la que vuelan es demasiado alta. Están ya sobre la cabecera de la pista. Tras más de 900 metros de planeo sobre la pista, el vuelo 1492 por fin toca tierra. Pero lo hace con un ángulo de cabeceo cercano a cero, lo que hace que el avión rebote contra la pista y vuelva a ascender unos 2 metros. 2 segundos después, el Superjet vuelve a caer sobre la pista con una fuerza cercana a las 6 G, pero vuelve a rebotar, subiendo incluso más alto que la primera vez. El capitán activa las reversas buscando de manera desesperada una manera de parar el avión en la pista, pero cuando lo hace están en el aire debido al segundo rebote, por lo que estas no se activan. 3 segundos más tarde, el avión vuelve a caer a la pista, ahora con una fuerza de 5 G. El tren de aterrizaje delantero colapsa por completo. Los tanques de combustible se rompen. El queroseno deflagra envolviendo completamente en llamas la parte trasera del Superjet que finalmente se detuvo entre la pista 24L y 2 calles de rodaje convertido en una enorme bola de fuego. La tripulación de cabina inicia la evacuación. La cabina se llena rápidamente de humo negro mientras algunas personas aún se arrastran hacia las salidas. Tras 70 segundos, todavía había personas lanzándose por los toboganes de la parte delantera de la aeronave. La evacuación resulta un caos. Algunos pasajeros se empeñan en abandonar la aeronave llevando consigo sus equipajes, lo que retrasa considerablemente el procedimiento.
Finalmente, 41 personas de las 78 que viajaban en el avión perecieron en este catastrófico aterrizaje. ¿Qué había pasado? ¿Cómo pudo acabar de manera tan dramática un vuelo que aparentemente podía volar sin problemas mayores? La investigación, llevada a cabo por el Comité Interestatal de Aviación junto con la BEA y EASA, determinaron que, si bien la aeronave sufrió el impacto de un rayo durante el vuelo que provocó daños en las antenas, sensores, luces, ventanas de la cabina y en general varios sistemas eléctricos, dichos daños no fueron lo suficientemente graves en sí mismos como para provocar esta catástrofe. Toda la culpa recayó sobre el capitán. El informe oficial establece que la causa principal del accidente fue la mala gestión de la situación por parte de los pilotos, que no solicitaron evitar la zona de tormentas. Además, el capitán realizó la aproximación con un ángulo de alaveo de más de 40 grados, desviándose más de 200 pies de su altitud asignada e ignorando todas las alertas auditivas. El informe continúa exponiendo que el capitán llevó a cabo una aproximación completamente desestabilizada, ignorando las alertas de cizalladura. En junio de 2023, el capitán Yevdokimov fue condenado a 6 años de cárcel y 3 años de inhabilitación por violar las medidas de seguridad aérea que ocasionaron la muerte de 41 personas. Son las 13:41 y el vuelo 705 de Northwest no para de recibir indicaciones del controlador del aeropuerto para esquivar las severas turbulencias que hay en su camino. La gran tormenta que azota Miami y el tráfico cercano al aeropuerto les están haciendo serpentear continuamente cuando aún no llevan ni 10 minutos en el aire. Northwest 705, en 3 millas deberían salir de esa gran nube y tener 4 millas sin precipitaciones de ningún tipo. Después volverán a entrar en otra gran nube, pero cuando salgan abandonarán definitivamente la tormenta. Recibido. Por fin buenas noticias. ...12 de febrero de 1963... Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos. Son las 13:05 y aquí el vuelo 705 de Northwest Orient está acogiendo a los últimos pasajeros que saldrán con destino Portland en unos minutos. El día es lluvioso y cerca del aeropuerto se ha formado una gran tormenta que está haciendo que varios aviones opten por retrasar su salida o salgan en direcciones opuestas a las que tenían inicialmente para desviarse y esquivar las turbulencias. El capitán del vuelo 705 ya ha sido advertido y está estudiando las diferentes opciones. El avión es un Boeing 720, el único avión de pasajeros de Boeing que no siguió el formato 7X7 que tienen los demás aviones de este fabricante. El 720 era en realidad un 707 con algunas modificaciones importantes. Diseñado para transportar menos pasajeros en rutas más cortas, a aeropuertos más pequeños, las diferencias con el 707 incluían un fuselaje 2,5 metros más corto, una ala rediseñada, un peso base más ligero y después de los primeros meses de producción, un nuevo conjunto de motores turbofan Pratt & Whitney que producían significativamente más empuje. De los 154 Boeing 720 que se construyeron entre 1958 y 1967, varios se entregaron a Northwest Airlines, con sede en Minneapolis, entonces una de las compañías aéreas más grandes de Estados Unidos. En ese momento, la compañía operaba como Northwest Orient Airlines, como parte de un esfuerzo continuo de marca centrado en sus rutas al este de Asia. A los mandos del vuelo 705 está el capitán Roy Almquist, de 47 años que acumulaba cerca de 18.000 horas de vuelo, aunque tan solo 150 en este tipo de avión. Almquist era una persona bastante conocida en Minnesota, sede de la aerolínea. Fue director de un banco en la ciudad y presidente de varias compañías. Junto a él está el copiloto Robert Feller, de 38 años y 11.800 horas de vuelo, 1.100 de estas en aviones 720. Y también en cabina viajará el ingeniero de 29 años Allen Friesen.
A bordo también viajaban 5 azafatas y una carga bastante ligera de tan solo 35 pasajeros. Habrían sido 36, pero una pasajera echó un vistazo al clima y decidió que prefería no volar ese día. Dio media vuelta y se fue a casa. En total, 43 personas a bordo del vuelo 705. A las 13:23, el capitán Almquist comunicó que saldrían por la pista 27 a la hora establecida y que volarían instrumentalmente hasta Chicago. A las 13:35, el Boeing 720 comenzó a rodar por la pista 27 del aeropuerto de Miami. Se elevaron sin problemas y comenzaron a ascender hasta los 5.000 pies que les había indicado el controlador del aeropuerto. Minutos más tarde, los controladores proporcionaron al vuelo diferentes rumbos para mantenerlo alejado de las tormentas que tenían en su radar. Primero a la derecha rumbo 240, luego a la izquierda nuevamente hasta 180, a la derecha otra vez hasta 240, nuevamente a la derecha hasta 270 y finalmente más a la derecha hasta rumbo 300. En el último cambio de dirección, el capitán vio cómo se encaminaban directos a una tormenta y retomó la conversación con la torre de control de manera un tanto alterada. No entendía que les enviasen directos a una zona de tormenta, a lo que el controlador respondió. Northwest 705. En 3 millas deberían salir de esa gran nube a la que se dirigen y tener 4 millas sin precipitaciones de ningún tipo. Después, volverán a entrar en otra gran nube, pero cuando salgan abandonarán definitivamente la tormenta. De acuerdo, parecen buenas noticias. Por favor, indíquenos cuándo podemos ascender. Preferimos sobrevolar esas nubes a una mayor altitud y no a 5.000 pies. Así quizá podríamos esquivarlas. Según entraban en la tormenta, recibieron el OK. Podían ascender a 25.000 pies. El capitán comenzó el ascenso, pero inesperadamente una gran turbulencia movió el avión hacia arriba y hacia abajo. El susto no fue pequeño, al menos estuvieron 5 segundos subiendo y otros 5 bajando sin control. Los pilotos incluso notaron cómo se despegaban por un momento de sus sillones. Todo volvió a la calma cuando empezaron a ver algo de luz. Seguían ascendiendo cuando por fin salieron de la primera nube que el controlador les indicó. ¿Pueden girar a la derecha ahora mismo? Negativo, volveríamos a entrar en la tormenta. Nos has mandado directos a una zona de turbulencias severas y ¿quieres que volvamos a entrar? Estamos ya en 10.000 pies y ascendiendo. Giraremos a la derecha lo antes posible. Northwest 705. Les envié a la zona menos turbulenta según mis radares. Pues ya te digo yo, que la turbulencia no fue pequeña. Espero que no mande a nadie más por aquí. El controlador ignoró las críticas y pidió a la tripulación que a partir de ese momento se comunicara con el centro de control del área de Miami en la frecuencia 118.5. Pero por alguna razón, los pilotos no pudieron contactar con el centro de Miami, ya sea por la interferencia de la tormenta o porque la cabina temblaba demasiado para entrar en la frecuencia indicada. Avisaron al controlador del aeropuerto y siguieron comunicándose con él. Northwest 705, giren a la derecha en dirección 360 para interceptar la radial J41. Esta vez los pilotos pudieron realizar ese giro. Se encontraban ya a 15.000 pies y parecía que lo peor ya había quedado atrás. Pero otra gran nube se alzaba frente a ellos. Según los cálculos del capitán, no estarían muy lejos de poder pasarla por encima, así que aumentó la velocidad de ascenso antes de entrar en la tormenta. Una vez entraron, parecía menos virulenta que la anterior. Volaban en ese momento a 17.500 pies y a una velocidad cercana a los 300 nudos. Pero sin previo aviso, el avión comenzó a ascender de una manera que jamás podrían haber imaginado. Una fuerte corriente de aire les hizo subir muy rápidamente. Alcanzaron una velocidad de ascenso de 9.000 pies por minuto. El gran empujón hacia arriba no terminaba. Parecía no tener fin. La velocidad comenzó a disminuir.
Llegaron a los 215 nudos cuando el capitán, viendo que no podía empujar el avión hacia abajo, decidió utilizar el compensador del estabilizador horizontal. Giró la rueda al máximo y por fin dejaron de ascender. A su vez, el capitán presionaba sus controles también. Habían sido muchos segundos de ascenso y la velocidad estaba cercana a la de pérdida en esa altura. Pero Almquist no había calculado las consecuencias que estas maniobras podrían tener. Una vez la corriente de aire se detuvo, el avión comenzó a descender con el compensador horizontal empujando el morro al máximo y los controles igualmente empujados con todas las fuerzas del capitán. El avión inició un terrorífico descenso, de tal magnitud que era imposible nivelar la aeronave. Ahora, el capitán tiraba de los controles para parar la abrupta caída, pero era imposible. La fuerza necesaria en ese momento para enderezar el avión escapaba de la de un capitán nervioso y asustado. No obstante, aun habiendo tenido la fuerza suficiente, la física se habría encargado de destrozar el avión por completo en ese movimiento estabilizador. El descenso era imparable. El avión se partió en dos y los 4 motores se separaron de las alas. Mientras la cabina de los pilotos caía en picado hacia el suelo, el resto del avión no paraba de dar vueltas hasta que comenzó a arder. Finalmente el avión, hecho añicos, cayó en la zona de los Everglades. Los 43 ocupantes del vuelo 705 perdieron la vida en este accidente. ¿Qué había pasado? ¿Por qué perdió el control del 720 el capitán Almquist? Para los investigadores de la Junta de Aeronáutica Civil, la predecesora de la actual NTSB, el simple hecho de llegar al lugar del accidente iba a ser un desafío. Los restos del avión se localizaron en una zona de marismas y cipreses a unos 24 kilómetros de la carretera más cercana. La única forma de llegar era en helicóptero o vehículos todoterreno. Una vez llegaron a la zona, fueron capaces de recuperar el 97% del avión. Partes del avión que serían recolocadas parcialmente en una gran nave para su estudio. Aunque ninguna persona sobrevivió, algunos animales que viajaban en la zona de carga sí lo hicieron. Una bolsa de peces tropicales fue encontrada intacta entre los escombros con los peces todavía nadando en su interior. No hubo evidencia de fatiga del metal en ninguna estructura primaria. Ninguno de los motores había fallado antes de la ruptura. Los daños por incendio y explosión en pleno vuelo fueron limitados y sugirieron un breve incendio repentino después de que el avión ya había comenzado a desintegrarse. No había señales de una bomba, un rayo o una falla catastrófica en ninguna superficie de control. Según los investigadores, el avión estaba en perfecto estado mecánico antes de caer repentinamente del cielo y romperse. Finalmente, la Junta de Aeronáutica Civil publicó cuál había sido el motivo de la masiva caída del Boeing 720. El accionamiento hasta el máximo del trimado horizontal hizo incontrolable el avión una vez desapareció el flujo de aire que les elevaba, un error que varios pilotos ya habían cometido en el pasado. El accidente del vuelo 705 resultaría clave para evitar más accidentes de este tipo. El causante no eran los aviones ni el clima, sino la forma en que reaccionaban los pilotos. Este descubrimiento conduciría no solo a cambios importantes en la forma en que se entrenaba a los pilotos, sino a la virtual eliminación de los accidentes relacionados con turbulencias como categoría, salvando sin duda las vidas de innumerables futuros viajeros aéreos.